Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a cada uno de ustedes. Y también pues expresando mi agradecimiento por todas las felicitaciones que me han enviado por ahí a través del grupo, muchísimos de la iglesia y otras personas que no son de la iglesia. Y también es probable que tal vez el hermano Carlos, ahí donde está internado en el hospital, que estamos orando por vos. Muchísimas gracias. Ahí me encontré también una felicitación, imagínense, de parte del hermano Carlos por mi cumpleaños también. Así es que muchísimas gracias realmente a ustedes y a mi hermano pastor también José Carlos. Fotografías y todo me han dado. Yo espero que no sea una despedida, ¿verdad? Sí, porque me contaron la otra vez que cuando a un pastor le dieron una despedida porque iba a salir de la iglesia, dice que hicieron bombetas y toda clase de manifestaciones porque se iba, ¿verdad? No era por el amor, pero yo sé, he experimentado el amor de ustedes y por eso, hermano Carlos, también a vos te doy las gracias y he estado hablando con él, orando por él, aún en las madrugadas también. Así es que, hermano Carlitos, te amamos y esperamos que pronto estés con nosotros. Así es que, de veras que sí, muchas gracias de todo corazón. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que primero, gracias a Dios que es así, cuando vamos a predicar, que hable primero con nosotros, que el Señor ponga en nuestros corazones no solamente las responsabilidades que tenemos con Él, como sus siervos, como sus hijos. Y a estas alturas, pues, repaso a veces en la mente todo el proceso cuando el Señor me llamó. El Señor me llamó al ministerio al día siguiente de haberlo recibido a Él como mi único y suficiente Salvador. Y como yo no había abierto la Biblia así de veras, con esa intención de conocerlo a Él, abrí la Biblia así al azar y el Señor me dio el mensaje, que era lo que iba a hacer en el ministerio, para que Él me estaba llamando. Y bueno, yo estaba trabajando con el periódico La Nación y tenía grandes proyectos y todo eso, y entonces eso significaba que no a muy largo plazo debía de renunciar para servirle al Señor. Pero en esta mañana quiero compartir algo con ustedes que es sumamente importante. Es tan importante que de aquí nosotros debemos, por decirlo así, de alguna manera, asegurar nuestra salvación. Porque eso de que la salvación, yo puedo hacer lo que quiera y todas estas cosas, eso la Biblia no me enseña a mí otra cosa más que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad viene de parte del Señor, y esa dedicación al Señor, entramos en ese proceso que Dios tiene en una forma muy particular para cada uno de nosotros. Yo les invito para que tengan la Biblia ahí muy presente, porque voy a estar tocando muchos versículos y partes de la Biblia, y que de veras pongamos mucha atención, porque yo les voy a hablar, pero les voy a hablar lo que el Espíritu Santo de Dios no solamente me está diciendo a mí, sino que dice en la palabra del Señor, pero que en algunas ocasiones tal vez no lo vemos, no lo recibimos con la seriedad que esto requiere, porque depende de ciertos conductas, comportamientos y la relación que nosotros tenemos con el Señor aquí en la tierra para poder heredar la vida eterna.
Por eso es que yo les llamo con todo el cariño, que le pongamos mucha atención a esto, y como pastor de esta iglesia, juntamente con el hermano José Carlos, tenemos una gran responsabilidad con ustedes. Y no es solamente predicar y enseñar la palabra del Señor, sino que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que le corresponde, porque el Señor hizo su sacrificio, hizo su parte en la cruz del Calvario, murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, pero también tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y como estaba diciendo también el hermano José Carlos, es a Él a quien tenemos que darle cuenta. Dice que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de lo que hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Así es que lo que les voy a hablar, sinceramente, es muy serio. Pero muy serio lo que les voy a hablar a ustedes. Tal vez en algún momento van a considerar que es muy fuerte la palabra, y sí, la palabra es muy fuerte. Es como martillo que quebranta la piedra. Pero es importante que si nosotros hemos aceptado al Señor como Salvador, también es nuestro Señor, y a Él le debemos de dar cuentas y de la relación con Él, y de la parte que nosotros podemos hacer, lo mejor que nosotros podamos hacer, no en perfección, pero sí en excelencia, va a coadyuvar para que nosotros alcancemos el propósito de Dios. El propósito de Dios. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Entonces nosotros no estamos esperando cuando llegue al cielo, que allá va a ser muy lindo, que vamos a tener alas y que vamos a andar volando y todas estas cosas. No, es que aquí comienza la bendición del Señor, pero esa bendición está definida y determinada por la relación que yo tengo con el Señor. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser un cristiano hijo de Dios. Les invito para que abran la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, por favor. Quiero controlar el tiempo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Hoy vamos a hablar de los dos cimientos. Ayer estuve conversando con varias personas y sobre todo con alguien que me dice: hermano, yo nunca había logrado entender qué significan esos dos cimientos. Y bueno, hoy vamos a descubrir cosas muy importantes que tienen que ver definitivamente con nuestra vida aquí y con nuestra vida con el Señor allá en el cielo. Hay que cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones. Mateo capítulo 7, en el versículo 21, un saludo muy cordial para todos los hermanos aquí en el país y fuera del país que se conectan con Río de Dios Internacional. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Vean ustedes que hay un subtítulo, tal vez en la Biblia de ustedes es un poco diferente, pero en la Reina Valera dice: nunca os conocí. Y dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vean ustedes, hermanos, de lo que vamos a hablar. Estamos hablando de entrar en el reino de los cielos. Es decir, nosotros caminamos hacia el reino de los cielos. El reino de los cielos vino, está viniendo y va a venir. Amén. Así es que ahora nosotros entramos en el reino de los cielos, caminamos en el reino de los cielos y tenemos que seguir en el reino de los cielos para entrar al reino de los cielos. Entonces vean de lo que estoy hablando en esta mañana. Estoy hablando de algo muy, muy, muy serio para ustedes y para mí. No el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí está hablando de religiosidad. Aquí estoy hablando de lo que me gusta, que yo fui hasta Monaguillo, con eso les digo todos, porque tenía esa vocación como de servirle al Señor aunque no sabía. Y recuerdo cómo mi carrera terminó como monaguillo. Era un chiquillo de ahí de unos 12, 13 años, salía de la escuela para ir a la iglesia de la Merced, ahí a ayudarle al sacerdote,
y me encantaba ponerme la sotana y todas esas cosas, ¿verdad?, que uno hace, y me sentía allí, ¿verdad? Y mi carrera terminó un día, porque estaba aprendiendo hasta latín y cosas así. Un día que detrás de la iglesia de la Merced, algunos conocen, ahí había como un bar, y entonces habían esas famosas rocolas que echaba una moneda y sonaba la música. Y a mí siempre me gustó mucho la música, y entonces comenzó a sonar una música y antes de comenzar la misa, y yo con mi sotana comencé a bailar ahí y yo me veía muy bonito ahí bailando con la sotana, ¿verdad? Y no va entrando ahí el sacerdote, ¿verdad? Ahí terminó mi carrera porque estaba echando a perder a los demás monaguillos, ¿verdad? Ahí mismo me dice, traiga esa sotana y fuera de aquí, no quiero volverlo a ver más. Entonces eso era religiosidad, realmente no era que yo amaba al Señor, me gustaba todas las cosas del Señor. Interesantemente todavía me gustan cuando hay cambios de papa y todas estas cosas, ¿verdad? Pero aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que viene a la iglesia, no todo el que trae el diezmo, no todo el que predica, no todo el que es músico, el que canta, entrará en el reino de Dios. Eso puede ser religiosidad, pero no puede ser religiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre religiosidad y ser un hijo de Dios? Servirle al Señor de tal manera que no venga a satisfacer lo que me gusta, ser diácono, ser predicador, ser pastor. Qué lindo ser pastor, qué lindo ser evangelista, andar predicando, qué lindo cantar. Lo que yo hago es para el Señor. Edifico a las personas. ¿Estoy honrando al Señor con lo que yo hago? ¿O es que me gusta cantar, me gusta la guitarra, me gusta el piano, me gusta predicar? Me fascina predicar. A mí todo eso me fascina. Pero mi pregunta ahora en estos momentos, si yo digo Señor, Señor, ¿estoy glorificando al Señor con mi vida? ¿O porque me gusta ser diácono? ¿O porque me gusta traer las ofrendas o los diezmos? Todo eso es muy bueno, pero el hacer eso me conduce y me garantiza que voy camino a la entrada del reino de Dios. Vean lo que estamos hablando en esta mañana. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ya comencé a predicar y no he terminado la porción bíblica. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? El que hace, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar en los cielos. Estamos hablando de algo muy serio. Y Dios sabe que estoy temblando dentro de mi corazón, dentro de mi vida. Y oigan la sentencia, versículo 22. Muchos, Dios mío, aquí es para ponernos a temblar todos. Comienzo conmigo mismo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicimos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Como nosotros muchas veces nos impresionamos a nosotros mismos, nos aplaudimos porque oramos y alguien se sana, o porque le predicamos a alguien y se convirtió al Señor, o porque le pedimos algo específico al Señor y el Señor contestó. Y entonces nos sentimos como siervos del Señor, como súper especiales. Pero lo que yo estoy haciendo
Lo estoy haciendo, estoy glorificando al Señor. Cuando oro por aquella persona, cuando predico, cuando canto, cuando toco la guitarra, cuando voy y hablo a otras personas del Señor, ¿estoy glorificando al Señor? ¿O lo estoy haciendo porque me gusta o para impresionar al pastor o a los pastores? ¿O para impresionar al Señor mismo? A esos que me dijeron o que me dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos la palabra, en tu nombre profetizamos, yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque lo que hicimos nosotros fue para llenarnos de vanagloria, en soberbia, para competir con el hermano, con la iglesia, con el mismo pastor, o que ya estoy viendo a ver a qué hora se va el pastor para fuera del país para quedarse con la iglesia. A veces a los pastores se nos acercan los hermanos del pastor, ¿será bien que yo haga esto? ¿Será bien que yo vea esta película? ¿Será bien que yo vaya a bailar? ¿Será bien que yo me tome una birrita de vez en cuando? ¿Glorifica al Señor con eso? Cuando yo le estoy predicando a alguien o les predico a ustedes, ¿estoy glorificando al Señor? ¿Realmente lo estoy haciendo para que ustedes sean edificados, para que ustedes sean consolados, para que ustedes sean animados para seguir en el Evangelio, en la iglesia? ¿Lo estoy haciendo o para que ustedes me reconozcan? Gracias por este feliz cumpleaños. Pero el Señor, los años que el Señor me dé, que sean para la gloria de Dios. A estas alturas, tratar de formar imagen, de pretender salir en los periódicos, en la televisión, en la radio, las redes sociales, imagínese, ¿glorifica al Señor eso? Tu vida, y perdóneme que me refiero a usted, y lo voy a hacer mejor en una forma como corresponde, en nuestra vida ahora a estas alturas, ¿está glorificando al Señor? Cuando traemos el diezmo lo hacemos para honrarlo a Él, para adorarlo a Él. Cuando traemos nuestra ofrenda estamos escogiendo lo mejor para Él, para el que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo veo mi pasado, retrospectivamente digo, Dios mío, ¿cómo pusiste tu vista en mí? ¿Cómo me miraste, Señor, lo que estaba haciendo, lo que era? El Señor dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Si no hubiera sido por la misericordia del Señor, si no hubiera sido por la gracia del Señor, estuviéramos ustedes y yo aquí, usted sentado, escuchando a este humilde predicador, estuviera yo predicando la palabra del Señor. Si ustedes conocieran mi vida antes de conocer al Señor, al hermano José Carlos jamás me hubiera invitado a predicar. Yo no sé si yo les conté en una ocasión que mientras pasaba por el mercado siempre me cayeron mal a mí los habitantes de la calle. ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no hacen lo que yo hice? ¿Y sabe lo que me dijo el Señor mientras pasaba por ahí? ¿Sabe por qué tú no eres un habitante de la calle? Por mi misericordia. Porque tuve misericordia de ti. ¿Por qué yo no soy un borracho? ¿Por qué yo no soy un drogadicto? Y si usted me está escuchando que es un borracho, un drogadicto, una prostituta, una lesbiana, un homosexual, quiero decirle que la misericordia del Señor está a su disposición. Haga del Señor su Salvador y su Redentor. Él me sacó de todo eso. No sé dónde estuviera en este momento. Lo que estamos haciendo glorifica al Señor. Podemos decir Señor, Señor. Entonces, aquí vamos a seguir hablando un poco más de lo que dice la palabra del Señor en el versículo
24, y voy a seguir hasta el 29 porque ya veo que no me va a alcanzar el tiempo, dice: cualquiera pues que me oye, ustedes los que están allá en otros países, dice el Señor, cualquiera pues que me oye, que oye estas palabras, que no es religioso, que no echa fuera demonios, que no hace milagros simplemente porque le gusta, sino porque adora al Señor. Dice: cualquiera pues que me oye y oye estas palabras y las hace. No solo oír, no solamente hablar, sino hacer de la palabra de Dios mi estilo de vida. Mi estilo de vida. Y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Aquí comenzamos a entrar en aquellas cosas de las que nos habló en algún momento el pastor José Carlos, misterios del Mesías. Esta es una de las últimas predicaciones, o la última que el Señor hizo en el Monte de los Olivos. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Quién es el hombre prudente? ¿Quién fue el que edificó su casa? Vamos a averiguarlo más adelante. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero la casa no cayó. ¿Por qué no cayó esa casa? Porque estaba fundada sobre la roca. Vamos a saber, vamos a averiguar, vamos a descubrir quién es la roca o qué es la roca, qué es la casa, qué significa construir. Versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Ven la diferencia? El que las hizo, el que hizo lo que el Señor le dijo que hiciera, lo compararé. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre que insensato. Vean la contradicción que hay ahí entre insensato y la persona prudente, que edificó su casa y su casa cayó porque construyó imprudentemente. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, vamos a tratar de ubicarnos con respecto a conceptos. Primero que todo, ¿qué es un cimiento? Un cimiento es la parte de una construcción que está debajo de la tierra o en la superficie de la tierra, pero que es sólida, es fuerte, garantiza que todo lo que nosotros vayamos a construir sobre ese cimiento no se va a caer, porque es sólida, sirve de base, sirve de apoyo, de manera que si el cimiento no es bueno, nos estamos garantizando que la construcción se va a caer en cualquier momento, en cualquier temblor se va a caer. Entonces, esto precisamente es lo que nos da a nosotros como una premisa, como base para desarrollar algunos conceptos que tienen que ver con nuestra vida eterna. El versículo 21 nos regresamos un poquito, que allí el Señor nos desafía en que si somos religiosos, si nos gusta servirle al Señor, es que no es igual que nos guste hacerlo para la gloria de Él. A mí me gusta predicar, pero lo estoy haciendo de tal manera que puedo mostrar con mi vida, con quien yo soy, no con lo que ustedes ven, sino con quien yo soy. Glorifico al Señor, he hecho de la palabra del Señor mi fundamento. Estoy construyendo mi vida espiritual sobre ese fundamento como un hombre prudente que el Señor lo compara. Entonces, en la tierra nosotros podemos alcanzar muchas cosas, podemos tener propiedades, títulos, podemos tener los mejores carros, las mejores casas si nos esforzamos y trabajamos en eso.
Ahora habría que ver si lo que yo estoy haciendo glorifica al Señor, porque cuando yo muera, nada de eso, absolutamente nada de eso yo me lo voy a llevar. Aquí se queda la casa, los carros, la fama, los títulos, todas estas cosas, la iglesia inclusive. Yo venía contando ahora un poquito ahí con José Carlos, que tuvo la cortesía y la amabilidad juntamente con su esposa de pasar para traerme, porque yo no podía venir en mi carro por restricción. Les estaba contando precisamente eso. Entonces, vemos aquí lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a en qué estamos nosotros cimentando nuestra salvación. ¿O es porque nos gusta a nosotros servirle al Señor? Está bien que nos guste, no está mal, pero glorifica al Señor lo que yo estoy haciendo. Glorifica al Señor venir aquí y tratar de hacer como un traslado del conocimiento de la palabra del Señor en mi familia, en mí mismo, con mi esposa, con mis hijos. Y eso se traduce: ¿cuánto amo a mi esposa? ¿Qué lugar le estoy dando a mi esposa? ¿Qué lugar le estoy dando al esposo? ¿Qué lugar le estoy dando a los hijos? ¿Qué lugar le estoy dando a mis padres? ¿Qué lugar? Si lo estoy haciendo para que realmente lo que Dios está haciendo en mi vida esté siendo también de bendición para mi esposa, de bendición para el esposo, de bendición para mis hijos, de bendición para la iglesia, de bendición para mis pastores. ¿Estoy realmente honrando al Señor o lo estoy haciendo para hacerme un nombre, para que tenga un reconocimiento? Fulano es gerente, fulano es dueño, fulano tiene ese carro, fulano tiene esa casa. Todas estas cosas se pueden alcanzar, pero dice la palabra del Señor, a ver, en Proverbios capítulo 14 y versículo 12, dice, Proverbios capítulo 14 y versículo 12, para los que están buscando ahí en sus Biblias, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Podemos lograr muchas cosas en esta tierra, muchas cosas que nos gustan, pero cuando muramos, nada de eso lo podemos echar en la caja. Ni los títulos, ni la fama, ni el montón de billetes que podemos tener en los bancos, ni el reconocimiento, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos hicimos un nombre para nosotros mismos, una fama, un reconocimiento, pero nunca le dimos la gloria al Señor. A eso le dirá el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no edificaron prudentemente, no edificaron sobre la roca. Y más adelante vamos a poder descubrir quién es ese fundamento, quién es esa roca. Pero quiero también, antes de seguir más adelante, en Mateo capítulo 16 y versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué hago yo con los carros nuevos? ¿Qué hago yo con la casa nueva? Con los nuevos títulos, con los doctorados, con las licenciaturas, con la fama, con haber sido presidente de la República, ser diputado, ser ministro, ser la persona más reconocida. ¿Qué hago con eso? Aquí se queda. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cada uno tendrá que dar cuentas de cómo vivió aquí. Ahora, es importante que nosotros sepamos qué significa la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, porque solo los que hacen la voluntad de Dios, dice los versículos anteriores que nosotros leímos, heredarán el reino de los cielos. Solo los que hacen la voluntad de Dios.
no lo que me gusta, no lo que me place, no en lo que yo me deleito, aunque sea espiritual, sino realmente le estoy dando la gloria al Señor con mi vida. Soy un instrumento del amor del Señor en esta tierra. Estoy ayudando a alguien. Estoy reconociendo a Dios en otras personas, en el papá, en la mamá, en los hijos, en mis hermanos de la iglesia. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios significa ley sobre todas las cosas. Y la ley es a ver cómo les digo, son esas normas que se establecen para guiar una sociedad y que cada uno reciba lo que corresponda. Entonces, la voluntad de Dios es su palabra y su palabra es ley y toda su palabra es la voluntad de Dios. Yo no puedo estar leyendo la Biblia y arrancar de la Biblia aquellos versículos que no me gustan y que son muy difíciles de cumplir. O recibo toda la palabra de Dios o no la recibo. O hago la voluntad de Dios o no hago la voluntad de Dios. Aquí estamos hablando ya de los cimientos. Y el cimiento que es la roca es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es absolutamente toda la palabra. La recibimos para ponerlas en práctica. La palabra del Señor nos enseña a hacer lo bueno. Y nos enseña por el Espíritu Santo a discernir lo que es su voluntad y lo que no es su voluntad. Entonces alguien podría decirse, ok, tranquilo, no voy más a la iglesia, no le predico a nadie la palabra del Señor, porque de todas maneras eso no me va a servir para nada. Me voy a dedicar a hacer la voluntad del Señor para poder entrar al reino de los cielos. Figúrese que la palabra del Señor también nos enseña en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ay, pastor, ahora sí que, y perdonen la expresión, la voló. Ahora, ¿cómo hago? ¿Hago la voluntad de Dios o no hago la voluntad de Dios? Es que la voluntad de Dios la hacemos porque el Señor pone en nosotros, cuando somos salvos, el hacer como el querer. Yo hago la voluntad de Dios no para ganar el reino de Dios, porque el reino de Dios es un regalo, es un don de Dios. Yo no lo puedo ganar. Dios me lo regaló, me lo dio en la cruz del Calvario y yo acepto ese regalo. Pero también hay requisitos, hay condiciones que yo debo de cumplir para que ese regalo de Dios pueda conservarlo. Estoy seguro que hay regalos que usted tiene en su casa de alguien que usted amó o ama y que tiene un valor para ustedes, aunque tengan años de tenerlo ahí. Que Dios guarde a usted le toquen ese regalo, Dios guarde se le pierda, usted lo tiene ahí. Así es como tenemos que guardar nuestra salvación, es un regalo, pero tengo que guardarlo con mi propia vida. ¿De qué le aprovecha al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿De qué nos aprovecha a nosotros a venir a escuchar las enseñanzas de los pastores de esta iglesia? ¿De qué le valen nuestros hermanos que están temprano aquí preparando para recibirnos y nos conectan allí y los cantos, si perdemos la vida eterna? Ciertamente hacemos la voluntad de Dios, porque Dios, es decir, no podemos nosotros acreditarnos ninguna gloria por la forma en que nosotros nos esforcemos en vivir,
para ganar la vida eterna, lo que tenemos que hacer es aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador, y que todo lo que nosotros hagamos lo honre y le dé gloria a Él. Y es Dios el que pone en nosotros, por la fe, hacer la voluntad de Dios, para que toda la gloria y la honra sean para Él. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que hacen milagros, que hacen señales, que echan fuera demonios? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque predicamos, porque enseñamos, porque trabajamos, porque no paramos. A mí me tocó y le he pedido perdón muchas veces al Señor de que yo descuidé muchísimo en parte mi hogar por estar predicando y andar levantando iglesias por muchas partes del mundo. ¿Qué hubiera pasado si eso lo hubiera hecho para complacerme a mí mismo y no lo hago para la gloria del Señor? Y tan es así que yo le he contado a mi hermano José Carlos que he llegado a predicar a iglesias que los pastores que están en esa iglesia no saben que yo levanté con la ayuda del Señor y de otras personas esas iglesias. Porque eso es la honra que le pueden dar los hombres, pero nos toca a nosotros darle la gloria que le corresponde únicamente al Señor. Estamos haciendo la voluntad del Señor. Nos puede impresionar las personas que hacen milagros. Creemos, no, si ora fulano de tal, si ora fulana de tal por mí, ese sí el Señor lo escucha. La palabra del Señor dice que los ojos del Señor están sobre la tierra para escuchar la oración ¿de quién? De los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados mediante la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y vivimos una vida que le dé la gloria y la alabanza al Señor. Vea lo que dice, y busquen conmigo Isaías capítulo 55, versículo 11. Es impresionante lo que les voy a decir a ustedes. Es impresionante lo que yo les voy a decir a ustedes. Algo va a pasar en nuestra mente, algo va a ocurrir hoy en usted, por lo que la palabra del Señor nos dice hoy en Isaías capítulo 55. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces, pero tal vez no ha calado, todavía no ha llegado esa revelación a su vida. Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Aquí nos está diciendo que no es la persona que ora por nosotros, que no es el predicador que anda por todo el mundo, que no es la persona que trabaja día y noche en la obra del Señor, que predica y que es una persona que tiene una fama. Dice que es la palabra de Dios, nunca la persona. Se espera que el recipiente honre el contenido, pero dice aquí que el que hace la obra es su palabra. Cuando la palabra del Señor sale, nada la puede detener. ¿Cuándo es que se activa la palabra de Dios? Cuando nosotros la creemos. Creemos la palabra, no a quien la dijo. Hay borrachitos que predican en las calles y la gente se convierte. Aunque no es el mejor recipiente, pero el contenido sí. La palabra por sí sola tiene valor. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es efectiva. Si vamos a orar, honremos al Señor, creyéndole al Señor, y el Señor escuchará. El poder de la palabra que se activa en un hombre justo, en una mujer justa, que se están esforzando por hacer su voluntad. Prácticamente el tiempo ya se me fue, pero quiero terminar con los dos cimientos, porque esto es muy importante.
Encontramos ahí en el versículo 24 donde dice: cualquiera pues que me oye estas palabras lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre su roca. Cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuál? Las palabras que aquella persona dijo creyéndole al Señor y no buscando su fama, su reconocimiento o porque le gustaba, sino porque tenía compromiso con la palabra de Dios y compromiso con el Señor. Dice: cualquiera que me oye lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre su roca. Ya dijimos que el cimiento es la base. Nuestra vida debe tener ese cimiento, esa base. ¿Cuál es esa base? La roca. ¿Quién es esa roca? Jesucristo. Esa es la roca. Él es el Señor. Lo encontramos aquí por ejemplo, para que ustedes lo anoten por ahí, Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Primeramente es donde por primera vez aparece la palabra roca, asignándole a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero también aparece la palabra roca en el Salmo 89 y versículo 26, donde dice: la roca de mi salvación. Salmo 62, versículo 2 y 7 dice: la roca del refugio. Salmo 73 y versículo 13 dice: la roca que es más alta que yo. Esa es nuestro simiente. La voluntad de Dios, esa es nuestra roca, porque nuestra roca es Jesucristo. En Primera de Corintios, en el capítulo 10 y versículo 4 dice: y todos los que bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Hemos sido llamados y asignados a edificar nuestras vidas sobre la roca, sobre Jesucristo, su palabra, su voluntad. Si edificamos nuestra casa, dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Si edificamos sobre la roca, sobre su voluntad, el cimiento del prudente es su voluntad. No la mía, no lo que me gusta, su voluntad. Por eso el Señor nos dio dones a cada uno de nosotros. Nos dio capacidades y talentos para que hagamos su voluntad, edifiquemos la iglesia, edifiquemos nuestra vida en su voluntad, en la roca que es inconmovible de los siglos. No podemos ganar nuestra salvación, pero si no edificamos sobre esa roca que es la voluntad de Dios y edificamos sobre un fundamento que es nuestra razón, lo que yo quiero, cada uno de nosotros puede hacer con su vida lo que quiere, pero también va a recibir la recompensa. Si edifica sobre su roca, dice que la casa no va a caer. Nuestra casa somos nosotros mismos. Los que ustedes ven en mí es ¿cómo es que dicen? Una caparazón, una caparazón, ¿verdad? Pero ustedes no me conocen realmente como soy por dentro. Ustedes no están conmigo en la casa, yo vivo solo. Y yo podría hacer muchas cosas, pero no vivo solo. El Señor está conmigo ahí. Y tengo que rendirle cuentas al Señor. Y no lo hago solamente por rendirle cuentas a Él, sino porque lo amo, porque es mi vida. De Él depende dónde voy a vivir la vida para siempre. Definamos hoy: el que construyó sobre la roca. ¿Cómo construye uno sobre la roca? Con base en el Espíritu Santo, en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los materiales con que yo estoy construyendo mi casa.
¿O lo estoy construyendo con el pecado, con la malicia, con el robo, con el adulterio, con la fornicación? Eso fue lo que hizo el imprudente, el insensato. Vivió su vida en su placer y no en el fundamento que es Cristo Jesús. En esta mañana, querido hermano, querida hermana, tenemos que tomar una decisión. Vamos a seguir construyendo sobre la arena, que es inestabilidad. Amplio es el camino que lleva a la perdición. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es mi fundamento? ¿Cuál es el fundamento de esta iglesia? ¿Es la roca o es la arena? ¿Es la voluntad de Dios o es tu voluntad? Esos son los dos cimientos. No hay más cimientos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Siembras para el Espíritu, cosechas para vida eterna. Siembras para la carne, cosechas para corrupción. Segar en el Espíritu es edificar sobre la roca. Sembrar en el Espíritu, es para sembrar para vida eterna. Puedes cerrar tus ojos un momentito.